Bienvenidos a todos y a todas, les habla el tío Freddy. Hoy les traigo un relato interesante, lleno de aventura y sabiduría. Los invito a que me acompañen a este nuevo relato de la vida. Sin más, demos inicio al relato. Daniel Montgomery, un hombre cuyo nombre resonaba en los titulares de las revistas financieras más prestigiosas, se encontraba sentado en el balcón de su imponente penthouse, observando la ciudad brillante bajo la luz de la luna. A pesar de estar rodeado de opulencia y comodidades, Daniel sentía un vacío que ninguna cantidad de riqueza parecía poder llenar. Cansado de la rutina que su éxito había impuesto en su vida, Daniel reflexionaba sobre el verdadero significado de la felicidad y el propósito. Recordaba los días en los que luchaba por cada dólar, cuando cada logro era motivo de celebración. Ahora, los negocios habían perdido su emoción inicial, convirtiéndose en una serie de transacciones impersonales y estrategias calculadas. Fue entonces cuando una idea audaz comenzó a tomar forma en la mente de Daniel. ¿Qué pasaría si abandonara temporalmente su vida de privilegio y se sumergiera en la realidad de aquellos menos afortunados que él? ¿Podría encontrar la felicidad y el propósito que tanto anhelaba en las calles de la ciudad? La idea lo excitaba y lo asustaba a partes iguales, pero Daniel sabía que no podía ignorar esa llamada interior que lo incitaba a explorar lo desconocido. Decidido a descubrir una nueva verdad sobre sí mismo y el mundo que lo rodeaba, Daniel trazó un plan meticuloso para despojarse de su identidad de hombre millonario y sumergirse en el anonimato de la vida en las calles. Con el corazón latiendo con una mezcla de emoción y nerviosismo, Daniel se preparó para emprender el viaje más transformador de su vida. Sin saber lo que le deparaba el futuro, cerró los ojos y se sumió en un sueño inquieto, ansioso por despertar a una nueva realidad al día siguiente. La mañana siguiente, Daniel se levantó con determinación. Miró su reflejo en el espejo, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y emoción. Con manos temblorosas, comenzó a despojarse de los trajes a medida y las joyas relucientes que solían ser su segunda piel. Cada prenda que caía al suelo representaba un paso más hacia lo desconocido, hacia la vida que había decidido explorar. Cuando finalmente estuvo vestido con harapos que había recopilado en un mercado local, se miró en el espejo una vez más. La imagen que le devolvía era irreconocible, un hombre desaliñado, con el cabello despeinado y la barba descuidada. Pero en esos ojos cansados y determinados, Daniel veía una chispa de esperanza, una promesa de aventura y descubrimiento. Con un nudo en la garganta, Daniel abandonó su lujoso apartamento y se adentró en las calles bulliciosas de la ciudad. Cada paso que daba lo alejaba más de su vida pasada y lo acercaba a un mundo completamente nuevo y desconocido. La gente pasaba a su lado sin mirarlo, absorta en sus propias vidas y preocupaciones. Era como si hubiera desaparecido del mundo, como si su antigua identidad hubiera sido borrada de un plumazo. Sin embargo, a medida que se sumergía más en las profundidades de la ciudad, Daniel comenzaba a percibir cosas que antes había pasado por alto. Las miradas de desesperanza en los ojos de los mendigos que pedían limosna en las esquinas. Los susurros de historias rotas y sueños olvidados que flotaban en el aire. La realidad cruda y despiadada de aquellos que luchaban por sobrevivir día a día. A medida que el sol se ponía en el horizonte y las luces de la ciudad se encendían una a una, Daniel se dio cuenta de que su transformación apenas había comenzado. Había dejado atrás la comodidad y la seguridad de su antigua vida, pero lo que había encontrado en su lugar era mucho más valioso, una nueva perspectiva sobre el mundo y sobre sí mismo. Y con esa perspectiva recién descubierta, Daniel se preparó para enfrentar los desafíos que se avecinaban en su viaje hacia lo desconocido. A medida que los días pasaban y Daniel continuaba su vida como un hombre sin hogar, comenzó a sumergirse más profundamente en la realidad de aquellos que compartían su situación. Las noches frías y despiadadas le enseñaron el verdadero significado de la vulnerabilidad, mientras que los días ardientes lo dejaban exhausto y desgastado.
Sin embargo, a pesar de las dificultades, cada experiencia le brindaba una nueva comprensión del mundo que lo rodeaba. Daniel entabló conversaciones con personas que, como él, habían sido arrastradas por las corrientes implacables de la vida hacia las calles. Escuchó historias de pérdida y desesperación, pero también de coraje y esperanza. Con el tiempo, comenzó a reconocer los rostros familiares de aquellos que compartían su nueva vida, aprendiendo sus nombres y sus luchas individuales. Entre los sin techo, Daniel encontró una camaradería inesperada. A pesar de las circunstancias adversas que los habían reunido, descubrió un espíritu de solidaridad y apoyo mutuo. En los refugios improvisados y los comedores comunitarios, compartió comidas y conversaciones con aquellos que, a pesar de haber perdido mucho en la vida, aún encontraban fuerzas para ayudarse unos a otros. Sin embargo, no todo era solidaridad y compasión en las calles. Daniel también fue testigo de la crueldad y la indiferencia de aquellos que preferían ignorar la realidad de los menos afortunados. Experimentó el rechazo y el desdén de quienes lo miraban con desconfianza y desprecio, sin detenerse a considerar la humanidad que yacía debajo de sus harapos. A medida que el tiempo pasaba, Daniel se dio cuenta de que su vida como un hombre sin hogar no era solo una experiencia temporal, sino una lección de vida que lo cambiaría para siempre. Había visto lo mejor y lo peor de la humanidad en las calles de la ciudad, y en cada encuentro y cada experiencia, encontraba una nueva razón para seguir adelante. Con el pasar de los días, la empatía y el deseo de hacer una diferencia en las vidas de aquellos menos afortunados se apoderaron del corazón de Daniel. Ya no podía quedarse de brazos cruzados mientras veía las luchas diarias de quienes compartían su nuevo estilo de vida. Decidió que era momento de actuar y utilizar sus recursos para marcar una diferencia real. Utilizando sus vastas conexiones y su experiencia en el mundo de los negocios, Daniel comenzó a establecer programas de ayuda para personas sin hogar. Colaboró con organizaciones benéficas locales para proporcionar refugios temporales, comidas calientes y ropa abrigada. También estableció programas de capacitación laboral para ayudar a aquellos que querían reconstruir sus vidas y encontrar un empleo estable. Pero Daniel no se detuvo allí. Reconoció que la verdadera ayuda iba más allá de la simple provisión de necesidades básicas. Se comprometió a abordar las causas subyacentes de la falta de vivienda, trabajando en estrecha colaboración con líderes comunitarios y políticos para abogar por políticas de vivienda más inclusivas y programas de apoyo social más efectivos. A medida que su compromiso con la causa crecía, Daniel se encontró cada vez más involucrado en la vida de la comunidad sin hogar. Pasaba sus días trabajando codo a codo con voluntarios en los refugios y centros de distribución de alimentos, escuchando las historias de aquellos a quienes ayudaba y compartiendo su propia experiencia como alguien que había caminado en sus zapatos. Con cada acto de bondad y cada gesto de solidaridad, Daniel encontraba una nueva satisfacción que nunca había experimentado en su vida de lujo y opulencia. Descubrió que la verdadera riqueza no se encontraba en las posesiones materiales, sino en la capacidad de hacer una diferencia positiva en la vida de los demás. A medida que pasaba el tiempo, el nombre de Daniel Montgomery se convirtió en sinónimo de esperanza y cambio dentro de la comunidad sin hogar. Su compromiso y generosidad inspiraron a otros a unirse a la causa, creando un movimiento de solidaridad y compasión que trascendía las barreras de la riqueza y el estatus social. Para Daniel, la transformación no solo había sido personal, sino también un llamado a la acción. Se había convertido en mucho más que un hombre millonario que había decidido vestirse como un sin hogar. Se había convertido en un defensor incansable de aquellos que habían sido marginados y olvidados por la sociedad. Y con cada mano extendida y cada sonrisa compartida, Daniel se acercaba un paso más a su objetivo de construir un mundo donde todos pudieran tener un lugar al que llamar hogar. Después de meses inmerso en la vida de los menos afortunados, Daniel se encontraba en un cruce de caminos.
Había experimentado la realidad cruda y desgarradora de la falta de vivienda, pero también había sido testigo de la resiliencia y la camaradería que florecían incluso en las circunstancias más adversas. Con el corazón lleno de gratitud por las lecciones aprendidas y el deseo ardiente de seguir haciendo una diferencia, Daniel tomó la decisión de regresar a su vida anterior, pero no sin antes llevar consigo todo lo que había descubierto. Al volver a su lujoso penthouse, Daniel se encontró con un mundo que, aunque familiar, ahora le parecía extraño. Las comodidades y lujos que antes había dado por sentado ahora parecían vacíos en comparación con la conexión humana y el propósito que había encontrado en las calles de la ciudad. Sin embargo, Daniel sabía que su regreso no significaba un retorno completo a su antigua vida. Había sido transformado de manera irrevocable por su experiencia como hombre sin hogar, y ahora estaba decidido a utilizar su posición privilegiada para seguir haciendo el bien en el mundo. Con una determinación renovada, Daniel se propuso utilizar sus vastos recursos y conexiones para amplificar sus esfuerzos en ayuda de las personas sin hogar. Estableció fundaciones benéficas, financió programas de vivienda asequible y abogó ante líderes gubernamentales por políticas más inclusivas y compasivas. Pero su compromiso no se limitaba solo a la ayuda material. Daniel también se dedicó a difundir conciencia sobre la realidad de la falta de vivienda y a desafiar los estigmas y prejuicios que rodean a las personas sin hogar. Utilizó su influencia en los medios de comunicación y las redes sociales para compartir las historias de aquellos que habían sido marginados y olvidados, inspirando a otros a unirse a la causa. A medida que pasaban los meses y los años, el legado de Daniel como defensor de las personas sin hogar creció y se expandió. Su nombre se convirtió en sinónimo de generosidad y compasión, y su impacto se sintió en comunidades de todo el mundo. Pero para Daniel, el verdadero éxito residía en las vidas que había tocado y las esperanzas que había renovado. Aunque su viaje como hombre sin hogar había llegado a su fin, la transformación de Daniel nunca había sido más profunda. Había descubierto que la verdadera riqueza radicaba en la capacidad de hacer del mundo un lugar mejor para todos, sin importar su situación o estatus social. Y con esa convicción arraigada en su corazón, Daniel se embarcó en una nueva fase de su vida, con la determinación de seguir extendiendo una mano amiga a quienes más lo necesitaban.